Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a continuar con la realización de la hermosa Sailor Moon. Créanme que yo pensé que además de la listando materiales íbamos a lograr terminarla en 2 tutoriales y no me fue posible. Yo la verdad, se los he dicho en otras ocasiones, prefiero irme lento, explicar hasta donde me sea posible, detalle a detalle, para que les queden sus proyectos y no haya dudas. Miren, va a quedar bien bonita. Así es que pues ni modo, nos vamos a ir a un tercer tutorial, pero es mejor así. En mi opinión es mejor así. En este tutorial vamos a hacer este detalle que es como una especie de marinerito, la falda, este detalle blanco que lleva encima de la falda, además de la cabecita, las orejas y los detalles del rostro. Muy bien, nos va a faltar un detalle en rojo que tiene en el cuellito y el cabello y algunas cosas más, pero por ahora vamos a ir avanzando con esto. Les repito, prefiero irme así lento, pero que no haya dudas, las menos dudas posibles, aún así surgen, pero bueno. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Pero háganlo ahorita, amigas. Ustedes no tienen la idea de cómo nos ayudan con un like. Ustedes simplemente con un dedito ponen su dedo en el dedito arriba y punto. Y suscríbanse. Y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Si ya se habían suscrito, de todas maneras, chéquenlo, porque de repente uno se suscribe y cuando te das cuenta ya no está suscrito. ¿Por qué está pasando eso? No tengo ni la menor idea, pero vayan, chequen que estén suscritas y si no, vuélvanse a suscribir y por favor, una vez más, la petición de dar like. Y bueno, vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link y vamos a estar allí en un contacto más directo. Comenzamos. Amigas, vamos a realizar la cabecita de Sailor Moon. Miren qué bonita quedó. Aquí yo ya la tengo realizada, pero no se preocupen, vamos a hacerla paso a paso. Yo les voy a decir punto por punto cómo se va a realizar. Van a tomar su hebra de color carne y vamos a comenzar en la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. De las vueltas 12 a la 24 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 66 puntos bajos. Vuelta 25, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Y vuelta 26, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar los ojitos. Van a contar ustedes a partir del anillo mágico, que es la vuelta número 1. Van a contar las vueltas una a una hasta llegar a la vuelta número 22.
Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 22 y 23 con una separación de 12 puntos. Aquí está el anillo mágico, empiezan a contar 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la 22 y entre las vueltas 22 y 23 allí van a colocar los ojitos. Recordando que los ojitos de seguridad son del número 14. Muy bien, una vez que hayamos realizado esto, vamos a continuar con la realización de nuestra muñequita. Recuerden que el espacio se va a hacer cada vez más pequeño, así es que vayan rellenando, por favor. Vuelta 27 a la 31, un punto en cada punto, terminando la vuelta 31 con 78 puntos bajos. Vuelta 32, 11 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 33, 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vuelta 34, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 35, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 36, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 37, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 38, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 39, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 40, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta 41, que es la última vuelta, pongan mucha atención. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer 4 veces y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Así es como quedaría terminada la cabecita de Sailor Moon. Al final simplemente van a hacer ustedes un punto deslizado, aprietan fuerte y dejan hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser más adelante la cabecita al cuerpo. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, amigas, son los detalles del rostro. Yo ya no los hice aquí porque si no, bueno, se va a hacer eterno esto. Aquí arribita donde les acabo de señalar, les voy a dejar una etiquetita. Solamente la tocan y les va a llevar al video que tengo en el canal de cómo realizar los detalles del rostro. También en la cajita de descripciones les voy a dejar ese link. Pero miren qué bonita les va a quedar. Está preciosa. Muy bien. Una vez que hayan hecho los detalles del rostro, vamos a realizar las orejitas. Miren, para hacer las orejitas es muy fácil. Aquí ya tengo una colocada. Simplemente van a tomar su hebra de color carne y van a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. Una vez que hicieron eso, en la vuelta número 2 van a realizar 5 aumentos. Aquí va el primero. Miren, 2 puntos bajos en el mismo punto. Nos vamos al siguiente, otro aumento y vamos a hacer esto así hasta tener 5 aumentos y un total de 10 puntos bajos. Miren, al final les habrá quedado así. En el último punto no vamos a hacer aumento, solo 5 aumentos, en total 10 puntos. Al final hacen simplemente jalan la hebrita y la aprietan bien fuerte, amigos, bien fuerte. Y van a dejar la hebra larga, porque con esta hebra vamos a coser la orejita a la cabeza de nuestra bella muñequita. Así es que cortamos la hebra y vamos a ensartar en la aguja lanera para no amarrar, no, para coser a la cabecita. Cierren bien el anillo mágico y vamos a ensartar la hebra larga que acabamos nosotros de dejar. Muy bien, una vez que hicieron esto, van a colocar la orejita a la misma altura del ojo. Va a quedar casi igual, casi del mismo tamaño. Entonces la orejita va va a la misma altura del ojo. Miren, aquí termina la pestaña, esa pestaña termina a la altura del ojo y van a contar 4 puntos.
máximo 5, no más, para que no quede la orejita muy atrás. Aquí está el otro ojito, aquí está la pestaña de arriba. A ver, permítanme un segundito, por favor. Está la pestañita de arriba y miren, cuentan 4 puntos y si necesitan poner una marca está muy bien. Siempre observen que quede a la misma altura de la primera orejita que hayan colocado. Una vez que hicieron esto, si tienen ustedes la necesidad de poner el alfiler en la orejita para que no se les mueva, está perfecto, amigas. Aquí ya tenemos bien visualizado el punto donde lo vamos a colocar y ahí vamos a poner la orejita con el alfiler y vamos a comenzar a coser. Muy bien, colocan la orejita bien derechita hacia abajo, miren. Observen en qué punto es donde cae la orejita y vamos a empezar haciendo puntaditas con la distancia de un punto. Miren, aquí voy a atravesar la orejita, me subo a la vuelta más arriba, una vuelta hacia arriba y ahí voy a dar una puntadita con distancia de un punto. Miren, entro por aquí, ya le quito el alfiler y simplemente les repito la distancia de un punto y ahí voy a hacer mi puntadita. Hacen una o dos más, ustedes vean que quede bien colocadita la orejita. Vean, y aquí voy a hacer otra puntadita. Miren, vayan observando que quede derechita aquí y ya quedó. Si ven que queda flojita de arriba, pues hagan otra puntada. Cuando hayan terminado y vean que ya quedó perfecta la orejita, simplemente de este lado atrás de la oreja van a hacer un nudito. Miren, con la hebra que les sobró, perdón, cuando comenzaron a hacer la orejita, aprietan fuerte. Esto va a ayudar a que la oreja se acomode bien y vamos a evitar que se deshaga el nudo y que se le vaya a caer la orejita a nuestra bella Sailor Moon. Cortan y con la parte ancha de la aguja lanera en donde ensartamos van a empezar a perder hacia adentro la hebrita. De esta forma, vean. De todas maneras, el cabello va a ir aquí, esto prácticamente no se va a notar, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y la hebrita que nos quedó, las vamos a ir perdiendo por dentro de la cabecita. Créanme, a veces a la primera entra y a veces es un poquito más tardado, pero tenemos que hacerlo. Y así habrán quedado colocadas las dos orejitas. Ya, fíjense, así pelona y todo se ve preciosa. Muy bien, miren, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer un hueco en la parte de abajo de la cabecita, vean. Se pueden ustedes ayudar con unas tijeras de punta, con el bolígrafo como lo están viendo, con la parte con la que agarramos el crochet. Con lo que tengan a la mano van a empezar a hacer un hueco. Un hueco. Se hace fácil porque el relleno es muy, nos ayuda mucho a lograr el hueco que estamos necesitando. Y el hueco va a abarcar la mayor parte de la cabecita. Por lo menos hasta las cejas, si se puede más, pues más. Muy bien, voy a terminar de hacer el hueco y les digo que vamos a realizar. Miren, el alambre me quedó un poquitín largo. Simplemente hice un doblez ayudándome de las tijeras, es como 1 centímetro. Y lo que voy a hacer es en el hueco que acabamos de hacer, por ahí vamos a introducirla. ¿Ven? Ya la introduje por el hueco que hicimos, ya quedó ahí muy bien la muñequita. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, con mucho cuidado, ustedes, ya que la cabeza tiene que quedar perfectamente mirando hacia el frente, ¿eh? Estoy ensartando mi aguja, vean. Y con la pura vista, ustedes van a observar en qué punto del cuellito cae la hebra que dejamos larga en la cabecita. Tengan mucho cuidado que la cabeza no les quede chueca. Si se quieren ayudar con alfileres para que no se les mueva, está muy bien. Mucho cuidado que quede bien mirando al frente y ustedes van a observar esta hebra que dejamos larga de la cabecita en donde cae. Y en cuanto observen en dónde cae, repito, no se les vaya a mover la cabecita, que quede mirando al frente. Una vez que vieron en dónde cae esa hebra, allí van a comenzar haciendo puntaditas. ¿Ven? Una puntada del cuello y una en la cabeza.
Cuando hagan la puntada de la cabeza, tiene que ser como les estoy diciendo. Miren, voy a ir escondiendo la hebra que me quedó aquí al final del cuellito. Entonces, voy a entrar la cabeza de la parte de adentro a la parte de afuera de la cabecita, ¿vieron? Y del cuerpo voy a entrar de la parte de afuera del cuerpo, vean, hacia adentro. ¿Ven? Cada puntada va a ser así. Ahora voy a pasarme a la cabecita y voy a entrar de la parte de adentro de la cabecita hacia afuera. ¿Ven? Y vamos a ir haciendo así punto por punto. Un punto del cuello, un punto de la cabeza. Un punto del cuello, un punto de la cabeza. Lo vamos a hacer de esta manera. Es un trabajo que se hace muy fácil. A veces no entiendo por qué no les gusta coser, pero bueno, eso ya también es de cada quien. Miren, y aquí nos vamos a ir punto por punto hasta terminar de coser la cabecita y aprovechamos para perder esa hebrita que nos quedó en el cuellito. ¿Ven? Muy bien, voy a terminar de coser la cabeza y les digo cómo la vamos a fijar. Miren, antes de que terminen de cerrarla, si sienten que le hace falta relleno, este es el momento, ¿eh? Y cuando ya terminaron de coser, este sería el último punto, vean. Aquí coso, hago la última puntada y al final simplemente vamos a hacer un nudo. Un nudo bien apretadito para que no se deshaga y la cabeza no se les vaya a deshacer. Perdón, aquí estoy estorbando con mi mano, pero miren. Es que no me alcanzó la hebra, déjenla larga lo suficiente, para que no les pase lo que a mí. Hacen un nudo, si no se sienten seguras, hagan un segundo nudo, lo aprietan bien y van a salir por cualquier parte de la cabecita. Aquí. Jalan y cortan la hebra que va a quedar perdida por dentro de la cabecita de Sailor Moon. Permítanme un segundo, algo pasa con mis tijeras. Y cortan y como les digo va a quedar perdida por dentro, no se va a ver. Y así va a quedar nuestra Sailor Moon, amiga, ya con la cabecita fija, bien bonita. Fíjense que las piernas queden hacia adelante, no les vaya a quedar la cabeza hacia atrás. Una vez me pasó. Muy bien, una vez que hicimos esto, amigas, pues ya tenemos el cuerpo completo de nuestra muñequita. Vamos a comenzar haciendo la faldita. Comenzaremos haciendo 13 cadenas. Ya sabemos hacer las cadenas, las hicimos en los piecitos y aquí vamos a hacer 13 cadenas. Una vez que hicimos esas 13 cadenitas, amigas, nos vamos a saltar las 3 últimas. En esas 3 no vamos a trabajar. Enganchamos la hebra y vamos aquí a comenzar a trabajar en puntos altos, pero nos saltamos esas 3 últimas cadenas y a partir de aquí vamos a hacer 10 puntos altos. Aquí va el primero, enganchan la hebra, miren, entran a la siguiente cadena, vuelven a enganchar la hebra, sacan y tejemos 2 y luego otros 2. Y esto vamos a hacer hasta terminarnos todas las cadenas, estaríamos teniendo 10 puntos altos. Aquí está, miren, así estaría quedando, miren. Sailor Moon tiene la falda muy, pero muy corta, ¿eh? Pero si a ustedes se les hace demasiado corta y la quieren hacer un poco más larguita, adelante. Eso es como ustedes lo decidan. Yo la hice pues porque siento que es lo más parecido a la muñequita. Entonces yo la hice de 10 puntos. Están en toda la libertad de que si quieren hacerla más larga, poner 12, 13, 14 puntos como ustedes decidan. Yo la dejé así porque yo veo que su falda es demasiado pequeña. Muy bien, una vez que terminaron esta primera vuelta, lo que van a hacer es girar la labor y van a levantar con 2 cadenas. Una vez que hicieron esto, enganchan la hebra y vamos a trabajar por bucles traseros. Vean, dejen quito un poquito la hebra para que vean. Vamos a trabajar en estos buclecitos de atrás, ¿ven? Toda la falda, toda la falda la vamos a trabajar en bucles traseros. Muy bien, una vez que quedó claro, vamos a enganchar, a ver, espérenme, regreso. Engancho hebra y entro en el bucle trasero y voy a comenzar a hacer 10 puntos altos. Aquí llevo 1, engancho hebra, bucle trasero, 2, engancho, perdón.
Aquí va, engancho hebra, bucle trasero, 3 puntos bajos, perdón, 3 puntos altos, y voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 10 puntos altos. Muy bien, voy a terminar de realizarlos y regreso con ustedes, amigas, para que vean qué es lo que continúa más adelante. Miren, así es como quedó. Lo que buscamos es una especie de falda tableadita, lo más parecido a la Sailor Moon original. Ya hicimos aquí 2 vueltas. Giramos la labor, levantamos con 2 cadenas y vamos a hacer otra vez lo mismo, amigas. Enganchamos hebra, entramos en bucle trasero y vamos a trabajar en puntos altos hasta haber realizado 29 vueltas. 29 vueltas, miren. Miren, no importa si hacen una vuelta más, una vuelta menos, no importa, porque van a ver ahorita por qué, cómo la vamos a acomodar. Les tienen que quedar como acaban de ver en la imagen. Al final simplemente hacen un punto deslizado, aprietan fuerte, fuerte, fuerte y van a dejar hebra larga, que sea lo suficientemente larga porque vamos a coser aquí donde vamos a unir los 2 extremos de la faldita, y con esa misma hebra vamos a coser al cuerpo de nuestra muñequita. Miren, aquí ya ensarté mi hebra. Como les digo, vamos a coser los 2 extremos para lograr la faldita. Es igual, de los 2 lados se va a ver exactamente igual, así es que no pasa nada. Van a unir de esta manera las 2 piezas y vamos a empezar a dar puntaditas para cerrar. Una puntadita, ay amigas, siempre me salgo de foco, les pido una disculpa, pero sé que se entiende perfectamente. Miren, aquí hacemos una puntadita, nos vamos al siguiente punto. Procuren que en los 2 extremos, miren, aquí abajo, arriba pues ya quedó parejito, pero abajo también tiene que quedar parejito. No vayan a agarrar más de un lado y más del otro y que vaya a quedar más corto. Traten de con los 2 dedos tomar el otro extremo al mismo tiempo y que les vaya quedando parejita, parejita al final. Muy bien, voy a terminar de dar estas puntadas y vamos a continuar cosiendo la pieza al cuerpo. Miren, amigas, así quedó, ya quedó cerrada la faldita. Aquí me sobró la hebra que les decía que quedara lo suficientemente larga y la vamos a meter por los piecitos. Vamos a tratar, eso es donde ustedes quieran, pero bueno, vamos a tratar, si ustedes así lo desean, de que la unión de la faldita quede hacia atrás. Miren, lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner un alfiler aquí en la parte trasera. A la altura, si se acuerdan, ahí teníamos una vuelta en bucle trasero, nos quedó libre el bucle delantero. A esa altura van a poner alfiler y la faldita quedó un poco más grande que el cuerpo de la muñequita. Esto es a propósito, miren, ya andaba ahí poniendo el alfiler muy arriba. A esta altura de donde nos quedó el bucle libre, allí vamos a colocar el alfiler. Y como les decía, la falda le quedó a la muñequita un poquito grande. Esto es a propósito. Por eso les decía, si les quedó con una vuelta o 2 más, no importa, está bien. Van a medir más o menos el sobrante de cada faldita, de cada lado, perdón, y van a colocar otro alfiler al frente. Esto es para que quede bien distribuida la faldita y no les vaya a quedar pues rara, ¿no? Tratemos aquí de que quede, como quedó grande, que quede bien distribuido de todos los lados. Vamos a poner ahora un alfiler de este lado y después colocaríamos otro del otro lado. Entonces va a quedar un poco grande, pero así ya se nos va a hacer más fácil distribuir todo ese sobrantito parejito en todo el contorno del cuerpo. Que no nos quede como muy fruncida de un lado y muy jalada del otro. Así va a quedar bien distribuido, vean. Le sobra en todos los extremos prácticamente lo mismo. Pongan tantos alfileres como ustedes sientan que es cómodo para ustedes y que la faldita quede bien parejita, amigas. Bien parejita. Vamos a ir poniendo y poniendo y poniendo alfilercitos. Miren. Muy bien. Voy a colocar también aquí unos cuantos. Les digo, esto va a ayudar a que quede la faldita bien distribuida.
Es bueno que quede un poquito más grande la faldita porque luce más, ¿eh? Tampoco demasiado grande, pero si la hacen justa no va a lucir igual. Entonces yo sugiero que sí la hagan con unas cuantas vueltas más grande del cuerpo. Aquí hicimos 29, pueden hacer 30 hasta 31, quizás más, pero justa no, amigas, justa no, porque pues es la vista de la muñequita, la faldita es muy importante, entonces traten de que quede un poquito grande. Y miren, aquí ya coloqué los alfileres suficientes y voy a empezar a coser. Vamos a dar puntaditas aquí en la parte, miren, donde quedaron los buclecitos libres. Y una puntadita en un buclecito y una puntadita en la faldita. Yo creo que no es necesario hacer punto por punto porque además esto se va a cubrir. Porque nos falta una pieza que va aquí sobre la faldita, una pieza en color blanco, entonces no hay necesidad de hacerlo punto por punto. Pueden saltarse un punto y en el siguiente ya hacen el hilván, ya lo pueden coser. Un punto sí y un punto no. Miren, aquí me salto un punto y en el siguiente ya puedo yo hilvanar. Miren, creo que me salté, no, sí me salté uno o dos puntitos, no pasa nada. Yo sugiero que un punto, un punto sí y un punto no, un punto sí y un punto no. Y ya conforme vayamos avanzando vamos a ir quitando poco a poquito los alfileres. Vamos a coser de esta manera. ¿Ven? Así es como nos estaría quedando nuestra bellísima Sailor Moon, amigas. Voy a terminar de coser toda la faldita. Muy bien. Y seguimos adelante. Miren, van a tomar su hebra de color blanco y van a realizar 60 cadenas. Una vez que tienen esas 60 cadenas, las dos últimas cadenas no vamos a trabajar en ellas, solo nos van a servir para subir la labor. A partir de la tercera cadena vamos a comenzar a trabajar en medios puntos altos. Vamos a realizar 28. Ya que hicieron esos 28 medios puntos altos, vamos a hacer ahora un punto alto. Vayan midiendo para que les quede muy bien. Si les quedó muy grande porque a lo mejor su tensión es mayor, hagan menos cadenas, ¿eh? Después van a hacer ahora un punto alto doble. Enganchan 2 veces, vamos a entrar en la siguiente cadena, enganchamos, sacamos y tejemos 2, luego 2 y luego otros 2. Muy bien, enganchamos y hacemos ahora un punto alto. Aquí está nuestro punto alto y a partir de aquí vamos a trabajar en medios puntos altos hasta terminar todas las cadenas. Serían 27 medios puntos altos. Al final simplemente hacen cadena para fijar, aprietan fuerte y vuelven a dejar hebra larga. Porque con esta hebra vamos a cerrar la pieza como hicimos con la faldita, también la vamos a cerrar y vamos a coser esta pieza a la cintura. Así es que dejen hebra suficientemente larga. Les tiene que quedar un piquito al frente, amigas, ¿eh? Miren, vamos a coser ahora esta pieza. Este piquito que le quedó aquí es muy importante que quede al frente. Así es que aquí yo sugiero que coloquen un alfiler para que no se les mueva a la altura de esa vuelta donde también dejamos este bucle libre hacia adelante. Y es muy importante que quede es bien ubicada al frente. Y nos vamos a ir hacia atrás. Miren, ahí quedó ubicada. Voy a también poner alfileres a los costados para que no se me mueva y al momento de coser quede perfecta. Miren. Aquí voy a poner también un alfiler al costado de la muñequita y aquí tiene que cerrar bien, amigas. Por eso les decía, vayan midiendo ustedes y dependiendo de la tensión que ustedes tengan al tejer, pues puede que tengan necesidad de hacer menos o más cadenas. Yo creo que será suficiente. Y miren, así es como va a quedar. Lo que voy a hacer ahora, ya que ensarté mi hebra de color blanco, voy a cerrar la pieza. Aquí la voy a cerrar. Voy a hacer 2 o 3 puntadas. Es una pieza muy pequeña. Así es que vamos a cerrarla, amigas, con 1 o 2 puntaditas.
al final, amigas, si yo me observé que se levantaba un poquitín al final. Ya una vez que la cosí de la cintura se levantaba un poquito. Si quieren hacer puntaditas para que quede fija y no se levante de la parte de abajo, porque ahorita lo vamos a coser de la cintura. Si de la parte de abajo sienten que se levantan, pues pueden hacer unas puntaditas con hilo delgadito. Yo voy a colocar un poquito de silicón para que se vea bonito y no pierda ahí la estética, para que se vea bonito, porque si lo cosemos a veces se pueden notar las puntadas. Yo lo que voy a hacer es colocar un poco de silicón. Más adelante les explico bien. Y vamos a comenzar aquí a hacer puntaditas. Aquí sí, de preferencia, una puntada en el cuerpo y una puntada en en la pieza que acabamos de hacer, hasta donde se pueda, amigas, para eso están los alfileres que nos ayudan a que quede bien colocadita. Hasta pueden saltarse un punto, pero sí, lo más que se puedan una puntada acá, una puntada en la pieza y una en el cuerpo, será mejor. Si se llegan a saltar puntos, pues que sea de la pieza que acabamos de colocar, que a lo mejor ahí se salten 1 o 2 puntitos, no pasan un puntito, no pasa nada, pero vamos a ir cosiendo así, tratando de que no haya huecos y de que se note lo menos posible. Y así vamos a ir cosiendo. Los alfileres nos ayudan mucho para que quede muy bien. Muy bien, amigas, pues voy a terminar de coser y regreso con ustedes. Así es como habrá quedado, amigas. Miren qué bonita se ve. Les repito, si ven allá abajo de esta pieza que acabamos de coser, no cosimos. Yo voy a colocar un poquitín de silicón para que quede fijo. Un poquitito de silicón. Vamos a hacer esta pieza que lleva aquí como marinerito. Miren, aquí ya me adelanté. Comencé haciendo 16 cadenas y me regresé haciendo 15 puntos bajos en la vuelta número 1. Y de las vueltas 2 a la 10 haremos 15 puntos bajos en cada una de las vueltas, terminando la vuelta 10 con 15 puntos. Aquí ya, miren, al finalizar cada vuelta hacen un punto deslizado, giran la labor y comienzan a hacer sus 15 puntos bajos. Esto van a hacer al finalizar cada una de las vueltas. Una vez que hayan finalizado, les va a quedar una pieza similar a la que están viendo en la imagen. Lo que vamos a hacer a continuación, cadena, giramos y vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 4 vueltas más de 4 puntos bajos. Aquí ya hice una, en total debo de tener 5. Muy bien, voy a realizar las 4 vueltas que me faltan. Aquí ya terminé. Voy a hacer una cadena, giro la labor y ahora voy a hacer otras 5 vueltas de 3 puntos. Me voy a saltar el primer punto que en este me tocaba trabajar, pero no voy a trabajar ahí. Voy a saltarme al siguiente y a partir de ese voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí llevo 2 y voy a hacer uno más. Muy bien, ya que realizamos esto, ya sabemos que tenemos que, a ver, déjenme regreso, hago cadena, giro mi labor y aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Esta sería la segunda vuelta de 3 puntos bajos, voy a hacer 2 más. En total 5 vueltas de 3 puntos bajos. Muy bien, una vez que hayamos realizado esto, vamos a hacer cadena, giramos la labor y vamos a hacer ahora 2 vueltas de 2 puntos. En este punto, en el primer punto no trabajo, me salto al que sigue y voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Cadena, giro y voy a hacer aquí 2 puntos bajos. 1 y 2. Muy bien, cadena, giro, aquí me voy a saltar un punto, no, y voy a hacer aquí solo un punto bajo y aquí voy a hacer una cadena para fijar y dejan hebra corta. Muy bien, vamos a realizar ahora del otro lado. Miren,
Vamos a voltear la pieza y en el primer punto vamos a hacer lo que están viendo en la imagen. Introducen la hebra y aquí van a hacer 4 puntos bajos. Hicimos una cadena y vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos, y van a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Cadena, giran y van a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Exactamente lo mismo, amigas. Voy a realizarlo. Miren, lo que vamos a hacer ahora va a ser un detalle que va a hacer que se vea muy bonito. Vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno de esta pieza como marinerita. Si tiene un nombre, díganme, por favor. Ustedes me enseñan muchísimo a mí. No sé cómo se llama, pero es como marinerita, ¿no? Bueno, yo así le digo, no sé cómo se llama realmente. Miren, aquí introduje la hebra y hago una cadena y voy a empezar a hacer puntos bajos en todo el contorno de la pieza. Esto va a hacer que la pieza tenga un terminado muy bonito. No lo vamos a dejar así, el terminado le va a ayudar para que se vea muy bonito. Y vamos a comenzar a hacer de esta manera puntos bajos, vean. Me recorro un poquito, la misma pieza les va diciendo en dónde, y hago un punto bajo. Me recorro un poquito y hago un punto bajo y voy a hacer esto en todo el contorno. Muy bien. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Miren, ya terminé. Al final hice un punto deslizado y perdí la hebra por dentro y quedó bien padre. Miren, vamos a hacer ahora un detalle en blanco que lleva también. Toman la hebra de esta manera y la van a introducir por detrás. ¿Vieron cómo introduje el crochet de la parte del derecho de la pieza hacia abajo, hacia la parte de atrás? Y ahí enganchan la hebra y la meten de la forma en que están viendo. Tengan cuidado de que no se les zafe, jalen bien hebrita y vamos a comenzar a hacer puntos deslizados. Meten el crochet en el siguiente espacio y punto deslizado. Muy bien. Siguiente espacio y punto deslizado, dejando un pequeño espacio. Hagan de cuenta que estoy metiendo el crochet en donde lo metía para hacer el punto bajo de la orilla, ahí es donde estoy metiendo el crochet y me voy a ir haciendo así puntos deslizados en toda la orillita. Vean, siguiente punto, punto deslizado, siguiente punto deslizado. Le va a dar una vista hermosa, amigas, vayan haciendo todo eso hasta aquí, hasta llegar a la otra puntita, ¿vieron? Miren, aquí llegué ya a la otra puntita. Vean qué bonita vista le está dando y nos falta otra más, Muy bien. Una vez que, miren qué bonita se ve. Si recuerdan, Sailor Moon tiene ahí como que 2 líneas en color blanco. Es lo que estamos ahorita tratando de lograr. Ya llegamos aquí arriba. Y vamos a pegarnos lo más que se pueda a la primera línea que hicimos. Y vamos ahora de regreso, miren. Un punto deslizado. Ahora vamos regresándonos junto a la primera línea que realizamos. Y vamos a ir haciendo allí puntos deslizados. Todo en este contorno a un lado de la primera que hicimos, vean. Así hasta llegar al otro lado. Miren, amigas, ya acabé y vean qué cosa tan hermosa se ve. Logramos un efecto padrísimo, muy bonito. Miren, acá ya llegué hasta arriba. Espérenme, déjenme quitar aquí las hebritas. Ya llegué hasta arriba, vean. Voy a entrar en el punto donde inicié, aquí. Engancho hebra y hago también un punto deslizado. Pero aquí y ya va a quedar igual que el otro. De todas maneras, estas puntitas se van a perder más adelante que nos tocaría colocar un moño. El moño. En otros lados les dicen lazo. Dejan hebra lo suficiente para que les alcance a ensartar en la aguja lanera, o si quieren pasarla del otro lado con su crochet, está bien. Creo que no era necesario ensartar la aguja lanera, ¿verdad, amigas? Con el crochet lo pueden pasar sin problema. Ahí está, miren. Solo ensarté la aguja lanera para hacer esto. No, miren,
No, estoy equivocada. Miren, aquí hacemos un nudo para que no se zafe y vamos a hacer otro nudo con el primer hilito que nos quedó allí. Así va a quedar súper fijo y no se nos va a deshacer de ninguna manera. Muy bien, ya hicimos aquí 2 nuditos y cortamos. Les digo, esta pieza va a ir, no se va a ver los nudos ni nada, y aparte sobre estas puntitas va a ir el moñito. Más adelante pierden esa hebra de abajo, y miren, así es como habrá quedado la pieza. La verdad es que esos detalles en color blanco se le ven muy bonitos. Estoy muy contenta con el resultado, y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo. Miren, es lo que les decía, si se les levanta de esta manera, yo voy a colocar un poco de silicón y lo voy a pegar para que no pierda la forma al momento de ir hilvanando. Yo la verdad prefiero pegarlo, pero si ustedes lo quieren coser, está en toda la libertad de coserlo. Yo lo voy a pegar con silicón y van a colocar la pieza de esta forma. Vayan presentándola tanto por el frente como por detrás, vayan presentando la pieza y que les quede bien derechita, que no les quede chueca, que no se les vaya a ir más a la derecha que a la izquierda o viceversa. Y una vez que ya la presentaron y que vean que les queda bien derechita, bien parejita, van a colocar un alfiler en cada extremo, vean, que les quede bien derechita, amigas, no les vaya a quedar chueca. Y ahora sí ya podemos, una vez que quedó bien de atrás, coserla de aquí enfrente. Vean, les estoy jalando un poquitín para que quede más abajo, no quede muy hacia el cuello, que quede más abajo. Todavía nos falta un detalle en rojo que vamos a poner con el listoncito en el cuello. Por eso que jalen un poquito hacia abajo, no pasa nada, y van a comenzar a coser, amigas. Si lo quieren pegar con silicón, está muy bien. Dejen corto esta brita que se ve aquí fea. Si lo quieren pegar con silicón, también se puede, no pasa nada. Yo le voy a dar aquí unas puntaditas para que quede fijo en esta parte delantera. Aquí va a ir un moño más adelante, así es que pueden coser o pegar, eso es ya a decisión de ustedes. Pues así nos vamos a quedar por ahora en este tutorial. La verdad es que está quedando muy bonita. Espero que a ustedes les esté gustando también, y está pelona y se ve hermosa. En el siguiente tutorial vamos a hacer los moñitos o lazos que lleva tanto aquí al frente como en la parte de atrás de la cintura. Lleva también un moño muy bonito. Vamos a hacer el pelito y ya los últimos detalles que nos faltarían. Créanme que está quedando hermosa y el resultado final va a quedar muy bonito. Miren qué padre se ve este detalle en blanco que hicimos, ya que hagamos sus moños, su cabellito y todos los detalles que nos hacen falta. Va a quedar preciosa, amigas. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Y bueno, nos vemos en un siguiente tutorial para colocar los detalles. Recuerden que aquí vamos a colocar todavía un detalle en rojo. Muy bien, una como gargantilla que lleva Sailor Moon. Muy bien, pues vamos a continuar en un siguiente tutorial.